El concepto de personalidad viene de un término griego que significa rostro o máscara y que está ligado a las caretas que se utilizaban en los teatros en la antigua Grecia cuando querían representar distintos personajes y expresar emociones diferenciadas. Digamos que cada máscara tenía unas características particulares que servían para que el público pudiese distinguir a cada personaje, y con el tiempo ese mismo término se comenzó a utilizar para referirse a la imagen social con la que una persona se presentaba ante el mundo. Luego ya se extendió su significado hasta incluir aquellos rasgos internos que influyen en el comportamiento de una persona y en su forma de interactuar con los demás. Si nos vamos a la psicología científica, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar lo que es el temperamento de la personalidad. Cuando hablamos de temperamento nos referimos al sustrato biológico que forma la base de nuestra personalidad, es decir, factores como la genética, el funcionamiento del sistema nervioso central, los procesos químicos y hormonales, las estructuras cerebrales, las conexiones neuronales, etcétera, etcétera. Y cómo todo eso influye en la forma en que uno piensa, siente y se comporta. Sobre ese sustrato biológico, el ambiente va a ejercer una influencia, y la interacción que tenemos con el entorno y lo que aprendemos de él es lo que va conformando el carácter. A medida que transcurre nuestro desarrollo y que nuestro temperamento innato se va integrando junto con la experiencia de vida, vamos adquiriendo unos rasgos de personalidad que son bastante estables porque se mantienen de forma robusta a lo largo de nuestra vida. La personalidad sería entonces una combinación de patrones de respuesta que se produce según cómo los distintos procesos y estructuras del funcionamiento psicológico consiguen integrarse en una persona y configuran lo que llamamos su forma de ser. Es decir, cómo esa persona comprende el mundo, cómo se expresa, cómo siente, cómo se comporta con los demás, cómo se relaciona, cómo aprende. ¿Por qué podemos decir que hay personalidades patológicas? Pues porque ese temperamento nos indica que hay algo que ya viene de fábrica con nosotros, y lo que viene de fábrica se puede trastornar de alguna manera, sabiendo que trastorno, que ya lo he comentado en un par de vídeos, se refiere a una alteración en el funcionamiento. Por eso, cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, nos referimos a que hay una parte o bien la totalidad de esos procesos de funcionamiento psicológico que no están bien integrados o que presentan algún problema en distintos aspectos. Hay un estudio longitudinal de 1996 donde se analizó el carácter, voy a decir el carácter porque los sujetos eran niños de 3 años, y ahí ya hay una parte del entorno y de lo que aprendemos de él que está influyendo en nuestro temperamento. Y lo que encontraron es que había como dos perfiles extremos. Por una parte había niños que eran muy impulsivos, muy inquietos y muy distraídos, y en el otro extremo había niños que eran muy temerosos, muy vergonzosos y que se alteraban con facilidad. Y luego estaba en el medio, ¿no?, toda una miríada de niños, la mayoría, que se moverían un poco entre esos dos extremos. El problema es que hay pocos de estos estudios longitudinales, ¿no?, que hayan seguido a las mismas personas a lo largo de su desarrollo. Entonces, como tenemos escasa información sobre cómo varían las características temperamentales al inicio del desarrollo y cómo se relacionan después con los trastornos de personalidad, todavía tenemos muchas lagunas. Pensad que el primer manual de psicopatología del desarrollo es de hace apenas 50 años. Os lo dejo en la descripción del vídeo por si alguien está interesado. En la actualidad, las clasificaciones clínicas en torno a los trastornos de personalidad, DSM, CIE, se mueven en torno a 9-10 subtipos. En el grupo A tenemos a personas que se consideran muy extrañas, muy excéntricas, y aquí tendríamos al paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B tenemos a esas personas que son muy tendentes al drama, que tienen una emotividad excesiva, personas que son impredecibles por inconstantes en su forma de pensar y de actuar, y personas que usan a los demás sin tener la más mínima consideración. Y aquí hablamos del antisocial, del narcisista, del límite y del histriónico. En el grupo C hablaríamos de personas que son muy ansiosas, muy temerosas, que necesitan tener un control absoluto sobre sus relaciones sociales, y hablamos del obsesivo, del dependiente y del evitativo. Según la Asociación Americana de Psicología, la prevalencia estimada para todos los trastornos de la personalidad a nivel global
podrían llegar incluso a un 12%, sabiendo que cada grupo de trastornos se mueve aproximadamente entre un 1,5 y un 6,7%. Luego, evidentemente, hay que atender a las particularidades de cada país, pero nos sirve, vamos a decir, como referencia global. Si pensamos, por ejemplo, en una población general como España, con 48 millones de habitantes, y nos vamos, no a un 12%, no hace falta irnos al máximo, vamos a quedarnos en un 10%, estaríamos hablando de 5 millones de personas. Voy a repetir la cifra, casi 5 millones de personas. ¿Y por qué esto es importante? Por dos razones. Una, porque la mayoría de estos perfiles tienen un sufrimiento interno importante, y la segunda es porque algunos de estos perfiles, además, causan un sufrimiento y una destrucción absoluta a aquellos que los rodean. Principalmente estoy hablando de las personalidades que se englobarían dentro del grupo B, antisocial, narcisista, límite e histriónico. Dentro de los estudios que hay que tratan de averiguar cómo se produce esa evolución de temperamento, carácter, rasgos de personalidad y personalidad ya conformada, lo que sabemos es que el trastorno de conducta infantil, del que tengo un vídeo específico, sería el precursor de lo que luego va a ser un trastorno antisocial o psicopatía, de lo que haré luego una pequeña aclaración. Sobre los antecedentes de un trastorno histriónico y narcisista no hay muchos datos, pero lo que hay nos señala que probablemente los histriónicos son ya muy extrovertidos de niños y los narcisistas serían muy demandantes y dependientes de lo que los demás piensan sobre ellos. Del límite tampoco hay mucha cosa, pero habría que estar atentos a esos niños y niñas que ya muestran una inestabilidad emocional importante o que se salga de la norma para esa edad. Niños también que sean muy impulsivos, porque de hecho el TDAH es un factor de riesgo dentro de todos los que hay para el desarrollo de un trastorno antisocial, pero ojo, también para el desarrollo de un trastorno límite en la edad adulta. Por otra parte, los niños que ya desde muy pequeños tienen un temperamento marcadamente ansioso tienen más probabilidades de desarrollar alguna patología del grupo C, obsesivos, evitativos y dependientes. Y los niños que desde pequeños son ya muy excéntricos y que son muy desapegados en lo que respecta a las relaciones sociales o a lo que es la expresión emocional, y no confundir esto por favor con un trastorno del espectro del autismo, esos niños que son muy retraídos y muy suspicaces, que tienen como un punto un poquito más psiquiátrico, esos encajarían un poquito más o podrían tener más probabilidades de desarrollar alguna patología del grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Y con respecto a lo que decía del trastorno antisocial, seguramente has oído antisocial, sociópata, psicópata, y yo creo que hay un poco de confusión con estos tres términos. Así que para que quede claro, pensad que en psicología siempre hay diferentes corrientes de pensamiento, distintos enfoques, autores de uno u otro bando, modelos teóricos diferentes que hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque no es nada fácil operativizar algo que no podemos ver claramente y para lo cual necesitamos haber analizado muchos casos y detectar patrones que se repiten en distintas partes del mundo de la misma manera para que podamos hacer clasificaciones. Si seguimos la corriente anglosajona de la psiquiatría, hablaríamos de antisocial o sociópata como sinónimos, porque se refiere a que este perfil realiza un comportamiento que daña a la sociedad. Es decir, se centra en la conducta, pero no analiza tanto de dónde viene esa conducta. En cambio, si seguimos la corriente alemana de psiquiatría, hablaríamos de psicópatas, porque el núcleo se pone en que es la forma de ser de la persona lo que lleva a un comportamiento que es dañino para la sociedad. Personalmente utilizo psicopatía porque creo que se ajusta más a lo que vemos a diario y como tenemos ese temperamento que viene de fábrica, para mí un psicópata nace. ¿Qué pasa? Que luego, dependiendo también del entorno, esa psicopatía se va a expresar de una u otra manera. No es lo mismo un psicópata criminal, que probablemente va a acabar en la cárcel y que tendrá ese lado antisocial como muy marcado, o un depredador sexual, que por ejemplo los llamados psicópatas de guante blanco, que serían, bueno, imaginad esos grandes banqueros que arruinan millones de vidas así de un plumazo y les da igual. O los llamados ángeles de la muerte, médicos y enfermeras que matan a sus pacientes. Pero ojo con esto, porque la mayoría de psicópatas no son estos tan mediáticos. La mayoría son aquellos que conocemos como psicópatas integrados y que pasan desapercibidos porque tienen más autocontrol,
no están fuera de la ley, aunque les gusta bastante jugar en el filo. Hay un porcentaje importante que son maltratadores de sus parejas, de sus compañeros de trabajo, pero de esto nadie te va a hablar. Tampoco verás que se hable de mujeres psicópatas, pero las hay, y extremadamente crueles. También hay parejas de psicópatas e incluso hay familias narcisistas donde los rasgos psicopáticos están muy exacerbados y claro, imaginad, ¿no? Para ese sustrato biológico que ya tenemos, ¿cómo se va a expresar si caes en una de estas familias? Profesionalmente trato con niños, con adolescentes y con adultos jóvenes y tú ya ves cómo ciertos temperamentos, desde que son muy pequeños, sabes que por mucho que se trabaje sobre ellos, lo más probable es que se consolide esa personalidad y que acabe en esa desviación en el sentido de patología. Y aquí estoy hablando de niños que son crueles, de niñas que son manipuladoras y mentirosas, de niños que no tienen remordimientos cuando hacen daño a otros. Pero bueno, todo esto ya lo explico en el vídeo que os he dicho antes. Actualmente el modelo teórico que tiene mayor consenso científico para pensar sobre la personalidad y tratar de explicarla es el modelo de los 5 grandes factores o Big Five. Hay otros tantos modelos que han intentado explicar la personalidad y es interesante conocerlos todos a nivel profesional, pero digamos que el que tiene mayor consenso sigue siendo el Big Five. Este modelo se compone de extraversión y estamos hablando de esa tendencia a buscar estimulación en el entorno externo. Neuroticismo, cuando hablamos de neuroticismo pensad siempre en inestabilidad emocional, es decir, esa tendencia a experimentar emociones negativas, ansiedad, depresión, irritabilidad, etc. Amabilidad, y esto se refiere a la disposición hacia la compasión, hacia la cooperación, el altruismo entre comillas, porque como decía Erich Fromm, hasta el comportamiento más puramente altruista tiene una base egoísta, así como la capacidad para establecer relaciones interpersonales saludables. Responsabilidad, que se refiere a la tendencia a cumplir con las obligaciones, a ser disciplinado, a ser confiable, y apertura a la experiencia, que se relaciona con la disposición a explorar nuevas ideas y situaciones, a tener la mente abierta, etc. Todos tenemos estas características, pero no todos las tenemos en el mismo grado y combinadas de una determinada manera. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona con un gran sentido de la responsabilidad. Bueno, en principio la mayoría seguro que podríamos considerarlo como bueno porque le atribuiríamos un valor positivo. No obstante, esa responsabilidad llevada al extremo nos puede hablar de una persona con un perfeccionismo desadaptativo. Y si además le sumamos un grado importante de neuroticismo, ¿no? De esa inestabilidad emocional, pensaríamos en que es probable que acabe con ansiedad o con una rumiación obsesiva. Y si añadimos que encima no tiene mucha disposición a la cooperación y al establecimiento de relaciones saludables, tenemos una bomba de relojería. Por eso es muy importante, y yo insisto muchísimo en esto, formarse en cuestiones de personalidad. No solo los psicólogos, porque nos va a ser muy útil a la hora de intervenir, independientemente de la especialidad a la que te dediques, sino porque es fundamental como personas, como seres humanos, que aprendamos a detectar determinados perfiles de personalidad para evitar mantener relaciones personales y profesionales que nos van a llevar al desastre. Pongamos otro ejemplo. Piensa en una persona despreocupada absolutamente por las normas sociales, es más, una persona que se considere que está por encima de esas normas. Piensa además que a esa persona le encanta buscar estimulación externa, en lo que sea, y a la vez es una persona a la que le da igual el padecimiento ajeno. Es también absolutamente irresponsable y encima es muy rígida cognitivamente y muy inflexible. Y te pregunto, ¿cómo crees que esa persona se va a comportar en una relación de pareja? ¿O cuál va a ser su disposición para trabajar en cualquier empresa? ¿Cómo crees que va a ser la relación que va a tener con sus compañeros o con sus jefes? Y si alguien decide tener hijos con esa persona, ¿cómo crees que va a ser su relación y su comportamiento con esos niños? ¿Y cómo va a ser con respecto a la sociedad? ¿Cómo va a cuidar de lo que es de todos? Y si tiene un puesto de poder, ¿cómo crees que va a tratar a sus subordinados y cómo va a gestionar lo que tenga que gestionar dependiendo del trabajo que sea? Entonces, estos 5 grandes factores se relacionan entre sí de formas distintas para dar lugar a los perfiles del grupo A, del grupo B y del grupo C. Personalmente llevo un tiempo ya trabajando en sacar una formación
para que todo el mundo, sin que sepas de psicología, no hace falta ni tecnicismo, porque aquí no vamos a hablar de diagnósticos ni de tratamiento, eso se lo dejamos a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras, pero el resto de psicólogos y el resto de mortales en general tenemos que ser capaces de defendernos. Y digo bien, defendernos de ciertos perfiles de personalidad. Siempre se ha dicho que el ser humano no tiene un depredador natural, pero hay algunos que insistimos en que, bueno, quizá un psicópata sí que sea un depredador del propio ser humano. Entonces tendremos que ser capaces de identificar cuando estamos ante una persona que nos puede hacer daño de una u otra manera. ¿Para qué te puede servir esta formación? Pues, por ejemplo, si eres una madre o un padre, para detectar el temperamento de tu hijo de una manera temprana y poder derivar a un profesional para que pueda minimizar tanto ciertas cogniciones como ciertas conductas. Si eres un profesor, por ejemplo, te puede servir para detectar a posibles acosadores, tanto de otros alumnos como de profesores, que también los hay. Si tienes una empresa, te puede servir para aprender a detectar determinados perfiles que te van a generar muchos conflictos internos. Y de ahí, pues tú decidirás libremente si quieres contratar a esa persona porque te compensan sus habilidades o no. Si eres un entrenador, es importante también que aprendas a detectar quién en el grupo te puede generar problemas e incluso echar una temporada abajo. Pensad que cuando uno es consciente de lo que tiene delante, porque lo identifica, puede tomar medidas. Si tú no ves lo que hay, es muy fácil que te dejes deslumbrar o arrastrar porque algunos de estos perfiles son también muy carismáticos e incluso engañan a profesionales de la psicología y de la psiquiatría. O sea que no es tan fácil como, bueno, voy a echar un vistazo a los perfiles y yo ya con esto identifico. Créeme que no. Así que estate atento a mis redes sociales porque lo anunciaré en algún momento y mientras ve pensando en algunas personas de tu alrededor y si te apetece pues me dejas un comentario en el vídeo o bien si tienes alguna duda, alguna pregunta pues también.